Llevábamos casi 8 años pagando la hipoteca. Cuando digo llevábamos, supongo que me refiero principalmente a mí. Mi esposo, Raúl, había perdido su trabajo durante el segundo año y nunca logró recuperarse del todo. Yo había tomado un turno adicional en el hospital, estirando mis horas hasta el límite, sacrificando horas de sueño y renunciando a las cenas con mis hijos para asegurarme de que las luces siguieran encendidas en nuestra casa soñada. No era solo una casa, era mi santuario, el símbolo de todo mi esfuerzo y el futuro que había imaginado para nuestra familia. Recuerdo el día que firmamos los papeles en la notaría de Sevilla, el olor a papel nuevo, la mano de Raúl apretando la mía, mientras el notario nos explicaba cada cláusula. Yo estaba nerviosa, pero también llena de esperanza. Era un piso antiguo en el barrio de Santa Cruz, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz dorada de Andalucía. Lo habíamos visto solo una vez antes de decidir comprarlo. «Es perfecto para nosotros, Carmela», me había dicho Raúl, y yo le creí. Siempre le creía. Raúl siempre había sido escurridizo con las palabras. Decía cosas que sonaban tranquilizadoras, pero que significaban muy poco cuando las examinabas de cerca. «No te preocupes, cariño. Yo me encargo de los impuestos este mes». O, «El banco llamó, pero era solo algo rutinario». No se me ocurrió cuestionarlo. Después de todo, éramos un equipo, o eso creía yo. Los primeros años fueron buenos. Teníamos a Lucía y Miguel, nuestros mellizos, que llenaban la casa de risas y pequeños zapatos desordenados. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital Virgen del Rocío, turnos interminables pero gratificantes. Raúl había trabajado en una constructora, hasta que la crisis inmobiliaria lo dejó en la calle. Yo entendía su frustración, su orgullo herido. Cada mañana lo veía sentado en la cocina, revisando ofertas de trabajo en el periódico, circulando posibilidades con un bolígrafo rojo, prometiéndome que pronto encontraría algo. Los meses se convirtieron en años. Sus promesas seguían siendo las mismas, pero algo cambió en su mirada. Empezó a salir más, a volver tarde oliendo a vino barato y cigarrillos. «Estoy haciendo contactos», explicaba. «Las oportunidades no caen del cielo, Carmela». Yo asentía, demasiado cansada para discutir, demasiado asustada para enfrentar la posibilidad de que nuestra vida se estuviera desmoronando. Para compensar, trabajaba más. Acepté turnos nocturnos, fines de semana, festivos. Mis compañeras me miraban con una mezcla de admiración y preocupación. «Te vas a matar trabajando, Carmela», me decía Elena, mi amiga y colega. «¿Y Raúl? ¿No puede ayudar más?» Yo siempre tenía excusas preparadas. Está en una entrevista, está cuidando a los niños, está arreglando cosas en casa. Mentiras piadosas que me decía a mí misma antes que a los demás. La hipoteca era mi obsesión. Cada mes, cuando llegaba el recibo, sentía un nudo en el estómago hasta que veía el pagado en mi cuenta bancaria. Era sagrado para mí, intocable. Recortaba gastos de donde fuera necesario. Ropa usada para los niños, ofertas en el supermercado, ningún capricho para mí en años. «Mamá, ¿por qué nunca vamos de vacaciones como las familias de mis amigos?», me preguntaba Lucía. «Porque estamos construyendo algo más importante», le respondía acariciando su pelo castaño. «Algún día lo entenderás». Raúl comenzó a recibir llamadas que contestaba en voz baja, alejándose de mí. Empezó a vestirse mejor, a pesar de que supuestamente seguía sin trabajo. Cuando le preguntaba, me hablaba de proyectos que sonaban complicados y vagos a la vez. «Es complicado, Carmela. No lo entenderías». Y yo, que entendía perfectamente los detalles médicos más complejos, que manejaba emergencias y salvaba vidas, de repente era demasiado simple para entender sus asuntos, pero callaba, asentía, seguía adelante. Las facturas comenzaron a llegar con sellos rojos de último aviso. El teléfono sonaba con números desconocidos que yo no me atrevía a contestar. Raúl aseguraba que todo estaba bajo control. «Son errores administrativos. Ya sabes cómo son los bancos». Y yo quería creerle. Necesitaba creerle. La alternativa era demasiado aterradora. Hasta que un martes por la tarde, volví temprano de un turno doble, arrastrando los pies, ansiando una ducha caliente y quizás una copa de vino. Pero encontré a unos desconocidos caminando por mi salón, cintas métricas en mano, discutiendo dónde pondrían la cuna de su hijo. Me reí nerviosamente,
pensando que era un error. Esa risa murió rápidamente cuando Raúl, de pie junto a ellos con una carpeta, dijo fríamente: «Deberías haber leído los correos electrónicos». Mi primera reacción fue de confusión. ¿Qué correos? Yo revisaba mi bandeja de entrada religiosamente, entre paciente y paciente, en los descansos breves que me permitía. No había recibido nada importante. Estaba segura. O quizás sí, y en mi agotamiento constante lo había pasado por alto. La duda comenzó a corroerme mientras observaba a aquella pareja joven, con sus ojos brillantes y sus planes de futuro, midiendo mis paredes, tocando mis recuerdos. «¿Qué está pasando, Raúl?», pregunté, intentando mantener la calma frente a los extraños. No quería hacer una escena. Siempre evitaba los conflictos, especialmente delante de otras personas. Él me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de indiferencia y quizás alivio, como si finalmente se hubiera quitado una máscara que llevaba demasiado tiempo puesta. «Te lo explicaré luego», respondió secamente, volviendo su atención a los papeles que sostenía. «Por ahora, ¿podrías dejarnos terminar? Tienen que tomar medidas para las reformas». «Reformas. En mi casa. La casa que yo había mantenido durante años, donde cada rincón guardaba una parte de mí. Algo se quebró dentro de mí en ese momento, una grieta que pronto se convertiría en un abismo. Mi mundo se inclinó. Recuerdo agarrarme al brazo del sofá, el sofá que yo elegí, pagué, y en el que dormité durante innumerables tardes agotada, como si pudiera anclarme a la realidad que conocía. Raúl evitaba mi mirada, centrándose en unos papeles con la pareja. Cuando exigí una explicación, sus palabras me cortaron limpiamente. «Ya está hecho, Carmela. La casa es de ellos ahora. Ya no vives aquí». La pareja, Alejandro y Marta, según escuché cuando se presentaron entre ellos, tuvo la decencia de parecer incómoda. Marta, con su vientre ligeramente abultado bajo un vestido veraniego, me miraba con una mezcla de confusión y lástima. «Pensábamos que todo estaba arreglado», murmuró, mirando alternativamente a Raúl y a mí. «Los papeles estaban en orden». «Por supuesto que estaban en orden», respondí automáticamente, mi voz sonando extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. «Yo misma he estado pagando la hipoteca durante 8 años». Raúl tosió, ese gesto nervioso que siempre hacía cuando estaba acorralado. «Carmela, podemos hablar de esto en privado. No hagas un espectáculo». Un espectáculo. Como si mi vida desmoronándose frente a mis ojos fuera una telenovela para entretenimiento ajeno. Sentí un calor ascendiendo por mi cuello, una mezcla de vergüenza y furia que amenazaba con ahogarme. ¿Privado? ¿Como los correos que supuestamente debería haber leído? ¿Como las decisiones sobre nuestra casa que has tomado sin consultarme? Alejandro, un hombre alto con gafas de montura fina, carraspeó incómodo. «Quizás deberíamos volver otro día», sugirió, pero Raúl negó con la cabeza. «No es necesario. Mi esposa solo está sorprendida. Tiene tendencia a exagerar las cosas». Su tono condescendiente fue la gota que colmó el vaso. «¿Exagerar? Por el amor de Dios, Raúl. Estás vendiendo nuestra casa por debajo de mis narices». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a llorar delante de ellos. Respiré hondo, intentando calmarme. «Muéstrame esos papeles». Raúl dudó, pero Alejandro, quizás sintiendo que algo no estaba bien, le tendió la carpeta que sostenía. Hojeé los documentos rápidamente, buscando mi firma. Y allí estaba, en cada página importante, una copia exacta de mi rúbrica, excepto que yo nunca había firmado nada de eso. «Esto es falsificación», dije lentamente, la realidad golpeándome como una bofetada. «Has falsificado mi firma». «No seas ridícula», respondió Raúl, pero había un temblor en su voz. «Firmaste hace meses, cuando te lo comenté durante la cena. Estabas distraída con los exámenes de los niños, pero asentiste. Era mentira. Una mentira tan evidente que incluso los compradores comenzaron a intercambiar miradas preocupadas. Yo nunca olvidaría haber firmado algo así. Nunca habría estado distraída ante una decisión tan monumental». «Tienen que irse», dije con firmeza, dirigiéndome a la pareja. «Ha habido un grave malentendido. Esta casa no está en venta». Alejandro comenzó a protestar, mencionando algo sobre un adelanto ya pagado, pero Marta lo tomó del brazo. «Vamos, Ale. Esto no está bien»,
le susurró, aunque pude oírla claramente. Necesitamos hablar con nuestro abogado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio en la casa fue ensordecedor. Raúl se sentó en el sillón, pasándose las manos por el pelo con un gesto que reconocí. No de arrepentimiento, sino de cálculo. Estaba buscando la manera de salir de esta. ¿Por qué? Pregunté simplemente. ¿Por qué harías algo así? Necesitábamos el dinero, respondió, como si fuera obvio. Tengo deudas, Carmela. Deudas importantes. Esta casa nos estaba ahogando. ¿Nos? ¿Nos estaba ahogando? Mi voz subió una octava. Yo he mantenido esta casa. Yo he pagado cada céntimo mientras tú desaparecías Dios sabe dónde. Raúl se levantó de repente, su rostro contorsionado por una ira que rara vez mostraba. ¿Crees que ha sido fácil? ¿Vivir a tu sombra? ¿Ver cómo te convertías en la heroína mientras yo me hundía? Carmela la trabajadora, Carmela la sacrificada. Me has hecho sentir inútil durante años. Su acusación me dejó sin palabras. ¿Era así como me veía? ¿Como alguien que lo humillaba con su esfuerzo? Intenté recordar alguna vez en que le hubiera echado en cara su situación, pero no pude. Al contrario, siempre había minimizado mis sacrificios para proteger su orgullo. Eso no es justo, dije finalmente. He hecho todo lo posible por mantenernos a flote, por los niños, por ti misma, escupió, por tu imagen perfecta, la enfermera abnegada, la madre ejemplar. Mientras tanto, yo era el fracasado que no podía mantener a su familia. Me quedé mirándolo, realmente mirándolo, quizás por primera vez en años. Este no era el hombre con el que me había casado. Este hombre amargado, resentido, capaz de traicionar a su propia familia. ¿Cuándo había ocurrido esta transformación? ¿Y cómo no me había dado cuenta? Los niños, dije de repente, recordando que volverían del colegio en cualquier momento. ¿Qué les vamos a decir? Raúl apartó la mirada. No hay que decirles nada todavía. Tenemos unos días antes de que tengamos que irnos. ¿Irnos? ¿A dónde? La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza. Tengo un plan, respondió vagamente. Mi hermano Javier nos ayudará. De hecho, técnicamente, él es quien ha comprado la casa, para mantenerla en la familia, ¿entiendes? Los otros son solo intermediarios. Javier, mi cuñado, un abogado respetado en Madrid. Siempre nos habíamos llevado bien. De hecho, a veces pensaba que él entendía mejor mi situación que su propio hermano. ¿Estaría realmente involucrado en esto? No te creo, dije finalmente. Javier no haría algo así. Raúl se encogió de hombros. Llámalo si quieres. Te dirá lo mismo. Es un arreglo temporal, hasta que solucionemos las cosas. Quedé estupefacta mientras él recogía su chaqueta y se dirigía a la puerta. ¿Te vas? Ahora tengo asuntos que atender, respondió sin volverse. Piensa en lo que te he dicho, Carmela. Es lo mejor para todos. Y así, sin más, me dejó sola en una casa que aparentemente ya no era mía, con 1.000.000 de preguntas y ni una sola respuesta que tuviera sentido. Estuve como en trance el resto de la tarde. Cuando los niños llegaron, logré mantener una fachada de normalidad. Les ayudé con los deberes, preparé la cena, incluso reí con sus anécdotas del colegio. Todo en piloto automático, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, después de acostar a Lucía y Miguel, revisé frenéticamente mis correos electrónicos. Miles de mensajes no leídos se acumulaban en mi bandeja de entrada. La mayoría publicidad y notificaciones que nunca tenía tiempo de borrar. Busqué cualquier cosa relacionada con la casa, el banco, una venta. Nada. Tampoco había recibido cartas certificadas ni llamadas del notario. Era como si toda la transacción hubiera ocurrido en una dimensión paralela. Raúl no volvió esa noche, ni respondió a mis llamadas. Estaba sola frente a un abismo de incertidumbre. ¿Qué pasaría mañana? ¿Vendrían a echarnos? ¿Dónde iríamos? La idea de que mis hijos se quedaran sin hogar me resultaba insoportable. Casi sin pensar, comencé a empacar algunas cosas en bolsas de basura. Fotos familiares, documentos importantes, algunos juguetes favoritos de los niños. Al hacerlo, me di cuenta de cuán poco valoraba realmente de todo lo que habíamos acumulado. Los muebles, la decoración,
Todo parecía repentinamente sin importancia comparado con la seguridad de mis hijos. A la mañana siguiente, cuando los niños se fueron al colegio, tomé una decisión. Si Raúl decía la verdad sobre Javier, necesitaba saberlo. Y si mentía, también necesitaba saberlo. Con manos temblorosas, busqué el número de mi cuñado en la agenda y presioné llamar, rezando para que contestara. Llamé a Javier a la mañana siguiente, con la voz aún temblorosa. Esperaba frialdad o justificaciones incómodas. En cambio, hubo silencio al otro lado de la línea. Luego preguntó, ¿de qué estás hablando? Mi corazón dio un vuelco. Repetí lo que Raúl me había dicho. Javier se rió, nervioso, confundido. Carmela, no he comprado ninguna casa. Ni siquiera necesito una casa. Ya tengo 2. El teléfono pesaba en mi mano como si fuera de plomo. Las palabras de Javier confirmaban mis peores sospechas. Raúl no solo me había traicionado a mí, sino que había involucrado falsamente a su propio hermano en su engaño. ¿Estás segura de lo que te dijo?, preguntó Javier, su voz ahora teñida de preocupación. Raúl puede ser complicado a veces, pero esto es otro nivel. Estoy segura, respondí, recordando la mirada en los ojos de mi marido, esa mezcla de desafío y alivio por finalmente mostrar sus verdaderas intenciones. Hay una pareja que ya ha pagado por la casa. Tienen papeles, Javier. Papeles con mi firma falsificada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Javier en su elegante despacho en Madrid, pasándose la mano por el pelo. Un gesto tan similar al de Raúl, pero con un significado completamente diferente. Mientras Raúl lo hacía cuando calculaba su próxima mentira, Javier lo hacía cuando se concentraba en resolver un problema. Esto es grave, Carmela, dijo finalmente. No solo es inmoral, es ilegal. Falsificación, estafa. ¿Tienes copias de esos documentos? No, admití, sintiéndome impotente. Apenas pude verlos. Los compradores se los llevaron cuando les dije que todo era un error. Necesitamos esos papeles, afirmó Javier con determinación. Y necesitamos actuar rápido. ¿Raúl está en casa ahora? No ha vuelto desde ayer. Otro silencio. Eso no es buena señal. Escucha, Carmela, voy a tomar el próximo AVE a Sevilla. Mientras tanto, necesito que hagas algunas cosas. Javier me dio instrucciones precisas. Revisar todas nuestras cuentas bancarias, buscar extractos de los últimos meses, comprobar si había transferencias sospechosas. También debía contactar con el banco donde teníamos la hipoteca para verificar el estado actual del préstamo. Y, si era posible, conseguir el contacto de los compradores. ¿Qué les digo a los niños?, pregunté, mi voz quebrándose por primera vez. De momento nada, respondió Javier suavemente. No hasta que sepamos exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Tienes a alguien que pueda quedarse con ellos esta noche? Necesitaremos tiempo para hablar. Pensé en mi madre, que vivía en un pueblo cercano. Sí, puedo arreglarlo. Bien, llegaré sobre las 7. Mantén la calma, Carmela. Saldremos de esta. Al colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo por primera vez desde ayer un atisbo de esperanza. No estaba sola. Javier me creía, y estaba dispuesto a ayudarme. El resto del día pasó en una nebulosa de actividad frenética. Llamé al banco, pero se negaron a darme información detallada por teléfono. Necesitaba ir en persona con mi DNI. Revisé nuestras cuentas online y descubrí algo alarmante. Raúl había vaciado sistemáticamente nuestra cuenta de ahorros durante los últimos 3 meses, pequeñas cantidades cada vez, lo suficientemente discretas para no llamar mi atención en medio de mi agotamiento constante. Llamé a mi madre con una excusa sobre una cena de trabajo inesperada, y ella aceptó encantada quedarse con los mellizos. ¿Todo bien, hija?, preguntó con esa intuición maternal que siempre parecía ver a través de mis mentiras piadosas. Sí, mamá, solo cansada, respondí, odiándome por sumar una mentira más a la montaña que ya se había acumulado a mi alrededor. Pero ¿cómo explicarle que mi vida entera se estaba desmoronando? Que el hombre que ella había celebrado como un buen yerno estaba destruyendo nuestra familia. Mientras preparaba las mochilas de los niños para su noche con la abuela, encontré algo en el cajón de los calcetines de Raúl, una tarjeta de visita de una inmobiliaria. Nueva Vida Propiedades, rezaba en letras doradas, con un nombre y número garabateados al dorso. Alberto Mendoza, 657
894-321. Sin pensarlo 2 veces, marqué el número. «Diga», respondió una voz masculina al tercer tono. «¿Alberto Mendoza?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. «El mismo». «¿En qué puedo ayudarle?», respiré hondo. «Mi nombre es Carmela Vega. Creo que usted ha estado gestionando la venta de mi casa. Una casa que yo nunca autoricé vender». Hubo un breve silencio al otro lado. «Señora Vega», dijo finalmente, su tono cauteloso. «Este es un asunto delicado que debería discutir con su esposo. Mi esposo está falsificando documentos y vendiendo propiedades que no le pertenecen solo a él», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Así que no voy a discutir esto con él. Lo discutiré con usted ahora, o lo discutiré con la policía más tarde. Usted elige». Otro silencio, más largo esta vez. «Mire, yo solo soy un intermediario», dijo finalmente, su tono a la defensiva. Los papeles que me mostraron parecían en orden. Si hay algún problema legal, yo no tengo nada que ver. «Los papeles incluían mi firma falsificada», insistí. «¿Verificó usted esas firmas? ¿Comprobó que yo estuviera presente o al menos consciente de la transacción?» Su esposo me aseguró... «Mi esposo mintió», le interrumpí. «Y usted tiene la responsabilidad profesional de verificar que ambos propietarios consientan en la venta. ¿Lo hizo?». El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. «Necesito los datos de los compradores», dije, «y copias de todos los documentos relacionados con esta venta». «No puedo hacer eso», respondió Alberto, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Hay leyes de protección de datos. También hay leyes contra el fraude», contraataqué. «Y en este momento, usted podría ser cómplice. Si quiere distanciarse de este asunto, ayúdeme a resolverlo antes de que se convierta en un caso policial». Después de un momento de vacilación, Alberto cedió. Me dio los nombres completos de Alejandro Torres y Marta Guzmán, junto con un número de teléfono. También accedió a enviarme copias de los documentos por correo electrónico. «Gracias», dije, sintiéndome extrañamente poderosa. «Y por cierto, cuando reciba noticias de mi marido, no le mencione esta conversación». «No se preocupe», respondió Alberto, sonando casi aliviado. «Creo que ya no quiero tener nada que ver con este asunto». Cuando recogí a los niños del colegio, intenté actuar con normalidad. Les expliqué que pasarían la noche con la abuela porque mamá tenía una reunión importante. Lucía, siempre perceptiva a sus 8 años, me miró con cierta sospecha. «¿Dónde está papá?», preguntó mientras guardaba su pijama favorito en la mochila. «Trabajando», respondí automáticamente, la mentira saliendo con demasiada facilidad después de años de práctica. «¿En qué trabajo?», insistió. «Ayer dijo que iba a estar en casa cuando volviéramos del cole, pero no estaba». Sentí un nudo en la garganta. Cuántas promesas rotas habían acumulado mis hijos sin que yo me diera cuenta. Cuántas excusas habían aceptado porque yo les enseñé a hacerlo. «Es complicado, cariño», dije finalmente abrazándola. «Pero te prometo que pronto te lo explicaré todo». «¿Es por esa gente que estaba en casa ayer?», preguntó, sorprendiéndome. «Les vi cuando volví a buscar mi libro de matemáticas. Estaban midiendo mi habitación». Mi corazón se encogió. «¿Por qué no me lo dijiste?». Lucía se encogió de hombros con esa resignación que ningún niño debería tener. «Papá dijo que era un secreto, que te darías cuenta cuando fuera el momento». Respiré hondo, luchando contra las lágrimas y la rabia. «¿Qué más te dijo papá?». «Que íbamos a mudarnos a un sitio mejor. Que tú trabajas demasiado y no te das cuenta de lo que es importante». Sus grandes ojos marrones me miraban con confusión. «¿Es verdad, mamá? ¿No te importa nuestra casa?». La abracé con fuerza, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. «No, mi vida. Esta casa es lo más importante para mí después de vosotros, y voy a luchar por ella con todas mis fuerzas». Después de dejar a los niños con mi madre, quien me miró con preocupación pero no hizo preguntas, bendita sea, volví a casa para esperar a Javier. El correo de Alberto había llegado, con copias adjuntas de todos los documentos de la venta. Al verlos en detalle, la magnitud del engaño de Raúl se hizo evidente. No solo había falsificado mi firma, sino que había creado todo un historial de comunicaciones falsas, supuestamente enviadas por mí, autorizando la venta. Cuando el timbre sonó a las 7 en punto, corrí a abrir. Javier estaba allí,
con su traje impecable a pesar del viaje, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «¿Cómo estás?», preguntó, abrazándome brevemente. «He estado mejor», respondí con una débil sonrisa. «Pero ahora que estás aquí, me siento menos perdida». Entramos al salón, donde yo había extendido todos los documentos que había recopilado. Javier los examinó meticulosamente, su ceño frunciéndose más con cada página. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo finalmente. «No solo falsificó tu firma en la venta, sino que parece haber solicitado una segunda hipoteca hace 6 meses. ¿Sabías algo de esto?». Negué con la cabeza, aturdida. «¿Una segunda hipoteca? ¿Cómo es posible? Yo reviso los cargos bancarios cada mes, porque no está a tu nombre», explicó Javier, señalando un documento. «Está solo a nombre de Raúl, pero usando la casa como aval, lo que significa que cuando vendió la propiedad, una parte importante del dinero fue directamente a saldar esa deuda. El resto…» dejó la frase en el aire. «El resto se lo llevó él», completé, sintiendo una náusea repentina. «¿Cuánto?». Javier hizo algunos cálculos rápidos. «Por lo que veo aquí, después de liquidar ambas hipotecas y pagar comisiones, debió quedarse con unos 70.000 euros. La cifra me golpeó como un puñetazo. 70.000 euros. 8 años de mi vida vendidos por 70.000 euros. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, intentando mantener la compostura. Javier me miró con determinación. «Ahora, contraatacamos. Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia por falsificación y fraude. También podemos solicitar medidas cautelares para detener la venta. No será fácil, Carmela, pero tengo contactos en el juzgado de Sevilla. Podemos acelerar el proceso». «¿Y los compradores?», pregunté, pensando en Alejandro y Marta, con su bebé en camino. «Ellos también son víctimas en esto». «Lo son», reconoció Javier, «y tendrán que ser compensados, eventualmente. Pero nuestra prioridad ahora es proteger tu casa y encontrar a mi hermano antes de que desaparezca con el dinero». Por primera vez en 2 días, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. Con Javier a mi lado, tenía una oportunidad de luchar, de recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. «Hay algo más», dije, recordando mi conversación con Lucía. «Raúl ha estado hablando con los niños sobre mudarse. Les ha dicho que yo trabajo demasiado, que no me importa nuestra casa». Javier negó con la cabeza, visiblemente enfadado. Típico de él, siempre manipulando la situación para quedar como la víctima. Puso una mano sobre mi hombro. «Carmela, conozco a mi hermano mejor que nadie. Siempre ha sido complicado, pero esto nunca pensé que llegaría tan lejos». «Yo tampoco», admití, «y eso es lo que más me asusta. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo pude estar tan ciega?». «No te culpes», dijo firmemente. «Has estado sosteniendo a esta familia tú sola durante años, agotada, confiando en alguien que se suponía que debía protegerte. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Debí haber intervenido hace tiempo, cuando vi que Raúl se hundía cada vez más». Miré a mi cuñado con gratitud. En ese momento, su apoyo significaba más de lo que podía expresar con palabras. «Entonces, ¿por dónde empezamos?», pregunté, sintiéndome repentinamente energizada, lista para luchar. Javier sonrió por primera vez desde su llegada. Empezamos llamando a la policía, y luego preparándonos para la batalla legal de nuestras vidas. Javier estaba furioso. Como abogado, inmediatamente detectó el fraude. Me prometió que me ayudaría, y por primera vez en días, sentí que podía respirar de nuevo. Pero la verdad era peor de lo que imaginaba. Raúl había utilizado documentos falsificados para transferir el título a una empresa fantasma que había creado, bajo el nombre de Javier, para despistarme si alguna vez lo cuestionaba. Luego vendió la casa a una pareja completamente ajena, embolsándose el dinero. «Esto no es una estafa improvisada», explicó Javier mientras revisábamos los documentos en la mesa del comedor. La noche había avanzado y estábamos rodeados de papeles, tazas de café vacías y la amarga realidad de la traición. Raúl ha estado planeando esto durante meses, quizás años. Ha falsificado no solo tu firma, sino también sellos notariales y certificaciones bancarias. Javier señaló varios documentos donde aparecían sellos oficiales que,
para su ojo experto, eran evidentemente falsos. Mira esta fecha del notario. Es de hace 3 meses, pero el sello tiene el nuevo escudo que solo se empezó a usar hace 6 semanas. Cualquier notario real lo habría detectado inmediatamente. ¿Cómo es posible que nadie lo notara?, pregunté, aturdida ante la magnitud del engaño. Porque no pasó por los canales habituales, explicó Javier, frotándose los ojos cansados. Esta inmobiliaria, Nueva Vida Propiedades, no es más que una oficina virtual. Apuesto a que si vamos a la dirección, encontraremos un buzón en un centro de negocios. Y este Alberto Mendoza, necesitamos investigarlo a fondo. Podría ser cómplice o simplemente otro peón en el juego de Raúl. Mientras Javier hablaba, me di cuenta de cuán meticulosamente había sido ejecutado todo. Raúl, a quien siempre había considerado incapaz de mantener un trabajo estable, había demostrado una asombrosa capacidad para el engaño elaborado. Había creado una red completa de mentiras mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener a flote la familia que él planeaba abandonar. Lo que no entiendo, dije, intentando procesar todo, es cómo consiguió que el banco aceptara una segunda hipoteca sin mi firma. Mi nombre está en la escritura. Javier revisó más papeles. Aquí está, dijo finalmente, sosteniendo un documento legal con aspecto oficial. Hace 1 año, aparentemente firmaste un poder notarial dándole a Raúl autorización para gestionar asuntos inmobiliarios en tu nombre. Me pasó el papel, donde una versión perfecta de mi firma aparecía en la parte inferior. Yo nunca firmé esto, dije con absoluta certeza. Lo sé, asintió Javier, pero es una falsificación muy buena. Lo suficientemente buena para engañar a un empleado bancario que no está buscando un fraude. Con este documento, Raúl pudo solicitar la segunda hipoteca legalmente, o al menos con apariencia de legalidad. Me hundí en la silla, sintiendo el peso de cada mentira como una losa sobre mis hombros. ¿Por qué haría algo así? Éramos una familia. Javier suspiró profundamente. No estoy seguro de que podamos entender completamente sus motivos, Carmela. Pero por lo que puedo ver en estos extractos bancarios, Raúl ha estado acumulando deudas importantes durante años. Préstamos personales, tarjetas de crédito, hay pagos regulares a lo que parece ser un casino online. ¿Casino?, repetí, incrédula. Raúl nunca había mostrado interés por el juego, al menos no que yo supiera. Pero, ¿cuánto conocía realmente al hombre con quien había compartido mi vida durante más de 1 década? Es bastante común, explicó Javier con voz suave. La ludopatía suele ser una adicción silenciosa, especialmente con el juego online. Sin efectivo físico cambiando de manos, sin necesidad de ir a un casino real. Muchas familias no se dan cuenta hasta que las deudas son inmanejables. La idea de que Raúl hubiera estado luchando contra una adicción mientras yo trabajaba exhaustivamente para mantener nuestro hogar me produjo sentimientos contradictorios. Por un lado, una punzada de compasión. Por otro, una furia renovada por su cobardía al no buscar ayuda, al recurrir al engaño en lugar de la honestidad. «Hay algo más», dijo Javier, interrumpiendo mis pensamientos mientras revisaba su teléfono. «Acabo de recibir un correo de un contacto en el registro de la propiedad. La venta aún no se ha formalizado oficialmente. Los compradores han pagado, pero el papeleo final está en proceso. Esto nos da una pequeña ventana de oportunidad». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aferrándome a cualquier esperanza. «Significa que podemos presentar una impugnación inmediata alegando fraude. Si actuamos lo suficientemente rápido, podemos congelar la transacción antes de que se registre oficialmente. Los compradores perderían temporalmente su dinero, pero tendrían derecho a recuperarlo de Raúl, si lo encontramos». Una pregunta que había estado evitando finalmente salió a la superficie. «¿Crees que ha huido? ¿Que no volveremos a verlo?» Javier me miró directamente, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. «Conozco a mi hermano, Carmela. Si ha llegado tan lejos, probablemente tenga un plan para desaparecer. Quizás ya no esté ni en España». La idea de que Raúl pudiera simplemente evaporarse, dejándonos a los niños y a mí para lidiar con las consecuencias de sus acciones, me provocó una oleada de náusea. No era solo el dinero o la casa, aunque ambos eran vitales, sino la traición fundamental, el abandono de sus propios hijos. Los niños,
murmuré. ¿Cómo les explico que su padre es un delincuente? ¿Que nos ha robado y abandonado? Javier apoyó su mano sobre la mía. No tienes que decidirlo ahora. Primero, aseguremos tu posición legal. El resto vendrá después. Asentí, agradecida por su pragmatismo. Mientras ordenábamos los documentos, mi teléfono sonó con un mensaje. Era de un número desconocido. Necesitamos hablar. Soy Alejandro Torres, el comprador de tu casa. Mostré el mensaje a Javier, quien frunció el ceño. Interesante. Podría ser útil hablar con ellos, pero con cuidado. No queremos que piensen que estamos acusándoles de nada. Ellos también son víctimas, señalé. Han pagado por una casa que se vendió fraudulentamente. Exacto. Y podrían ser aliados importantes. Si están dispuestos a testificar sobre cómo se llevó a cabo la venta, fortalecería enormemente nuestro caso contra Raúl. Respondí al mensaje, acordando encontrarnos con ellos al día siguiente en una cafetería del centro. Apenas había enviado el texto cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Carmela, cariño, ¿estás bien? Raúl acaba de pasar por aquí. Quería ver a los niños, pero parecía extraño. Llevaba una maleta y les dio a los niños unos regalos caros, como si se estuviera despidiendo. Mi corazón se aceleró. ¿Sigue ahí? No, se fue hace unos minutos. Les dijo a los niños que iba de viaje de negocios y que no sabía cuándo volvería. Lucía está bastante alterada. Voy para allá, dije, ya buscando mis llaves. Javier insistió en acompañarme. Durante el trayecto en coche hasta la casa de mi madre, llamó a varios contactos, alertando a la policía fronteriza y a colegas en el aeropuerto. Si intenta salir del país, tenemos una oportunidad de detenerlo, explicó. Cuando llegamos, encontré a Lucía acurrucada en el sofá de mi madre, abrazando un oso de peluche nuevo que parecía caro. Miguel jugaba con una tablet último modelo, absorto en algún juego. Ambos regalos seguramente comprados con el dinero de nuestra casa. «Mamá», dijo Lucía al verme, sus ojos enrojecidos. «Papá dijo que se va muy lejos. Dijo que tú sabrías por qué». Me senté junto a ella, abrazándola con fuerza. «Tu padre está confundido ahora mismo, cariño. Ha tomado algunas decisiones equivocadas y necesita tiempo para arreglar las cosas». «¿Pero volverá?», preguntó con una voz pequeña que me rompió el corazón. Miré a Javier, quien observaba la escena desde la puerta, su expresión sombría. Ambos sabíamos la respuesta probable, pero no podía destrozar a mi hija con esa verdad. No todavía. «No lo sé, mi amor», respondí honestamente. «Pero lo que sí sé es que yo siempre estaré aquí para ti y para tu hermano, pase lo que pase». Esa noche, los niños durmieron en casa de mi madre mientras Javier y yo regresábamos para continuar organizando nuestra estrategia legal. Al entrar en la casa, supe inmediatamente que algo estaba mal. Cajones abiertos, armarios revueltos, papeles esparcidos por el suelo del estudio. «Ha estado aquí», dijo Javier, observando el caos, buscando documentos, dinero, cualquier cosa que pudiera usar o que pudiera incriminarlo. Revisé rápidamente mis joyas, las pocas que tenía de valor. Habían desaparecido, junto con los ahorros en efectivo que guardaba en un bote de café en la cocina para emergencias. No era mucho, pero representaba meses de pequeños sacrificios. «Es como si nunca lo hubiera conocido realmente», murmuré, recogiendo una foto familiar que había sido arrojada al suelo, el cristal del marco roto en pedazos. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto? ¿O siempre fue así y nunca quise verlo? Javier no tenía respuestas, solo un abrazo reconfortante y una promesa renovada. «Lo encontraremos, Carmela, y arreglaremos esto. No estás sola». Esa noche, entre el caos de nuestra vida destrozada, esa promesa era lo único a lo que podía aferrarme. Presentamos cargos inmediatamente. Fraude, robo de identidad, falsificación. Las batallas judiciales comenzaron, largas y agotadoras, con Raúl haciendo todo lo posible por retrasar el proceso. Me pintó como una histérica, inestable, incluso delirante, pero Javier se mantuvo a mi lado. También mis hijos, una vez que fueron lo suficientemente mayores para entender la verdad. La mañana después del allanamiento de Raúl a nuestra casa, nos reunimos con Alejandro y Marta en Café Alfalfa, un pequeño local en el centro histórico. Llegaron puntualmente, ella visiblemente nerviosa, acariciando su vientre abultado como para proteger a su bebé de la tensión del momento. «Gracias por aceptar vernos»,
comenzó Alejandro después de los saludos iniciales. Sus ojos se movían entre Javier y yo, evaluándonos. Estamos confundidos y preocupados, como imaginarán. Lo entendemos perfectamente, respondió Javier con tono profesional. Ustedes también son víctimas en esta situación. Les explicamos todo. La falsificación, la segunda hipoteca, la empresa fantasma. Con cada revelación, sus rostros mostraban más consternación. Invertimos todos nuestros ahorros, dijo Marta, su voz temblorosa. Es nuestro primer hijo. Queríamos un hogar estable antes de que naciera. Mi corazón se encogió por ellos. En otras circunstancias, podríamos haber sido amigos, vecinos quizás. El dinero está asegurado, explicó Javier. Cuando detengamos la venta y se demuestre el fraude, ustedes tendrán derecho a recuperar su inversión. El problema es que su cuñado ha desaparecido con nuestro dinero, completó Alejandro, una nota de amargura en su voz. Asentí, la vergüenza quemándome las mejillas. Lo siento mucho. Nunca imaginé que Raúl fuera capaz de algo así. Marta extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía, un gesto inesperado de solidaridad. No es culpa tuya, Carmela. Mi padre era jugador. Sé cómo estas adicciones pueden destruir familias enteras. Su comprensión me conmovió profundamente. Antes de separarnos, acordamos cooperar. Ellos presentarían una denuncia paralela contra Raúl y la inmobiliaria fantasma, fortaleciendo nuestro caso conjunto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Javier movió cielo y tierra, utilizando sus contactos para acelerar los procesos que normalmente tardarían meses. Mientras tanto, tuve que regresar al trabajo. Los turnos en el hospital no esperaban a que mi vida personal se estabilizara. Mis compañeras notaron el cambio en mí. Elena, mi amiga más cercana en el hospital, me encontró llorando en el vestuario durante un descanso. Ya no puedo más, confesé mientras ella me abrazaba. Trabajo, los niños, los abogados, la policía preguntando lo mismo una y otra vez. Es como si estuviera viviendo una pesadilla sin fin. Deberías pedir una baja, sugirió Elena. Por estrés, por crisis familiar. Nadie te juzgaría. Pero yo sabía que no podía permitírmelo. Con Raúl desaparecido y la casa en un limbo legal, mi salario era lo único estable en nuestras vidas. Los niños necesitan ver que algo permanece igual, expliqué. Necesitan su rutina, su colegio, su normalidad. Y yo necesito trabajar para mantenerlos. Una semana después del descubrimiento del fraude, recibimos la primera noticia esperanzadora. La policía había congelado una cuenta bancaria en Portugal a nombre de Raúl. No contenía todo el dinero de la venta, pero era un comienzo. También significaba que teníamos una pista sobre su paradero. Probablemente esté moviéndose hacia el sur, especuló Javier durante una de nuestras reuniones estratégicas. Portugal, luego quizás Marruecos. Tiene contactos allí de su época en la constructora. ¿Crees que lo encontrarán?, pregunté, insegura de lo que realmente deseaba. Por un lado, quería justicia, recuperar lo que nos había robado. Por otro, la idea de que mis hijos vieran a su padre arrestado, posiblemente encarcelado, me producía un dolor físico. La Interpol está involucrada ahora, respondió Javier. Es solo cuestión de tiempo. Mientras la búsqueda internacional continuaba, nosotros librábamos nuestra propia batalla en los tribunales de Sevilla. El juez asignado a nuestro caso, una mujer de mediana edad con reputación de ser estricta pero justa, concedió una orden temporal bloqueando la transferencia oficial de la propiedad. Era una victoria preliminar, pero importante. Sin embargo, el proceso legal seguía siendo tortuosamente lento. Cada audiencia, cada declaración, cada documento presentado me obligaba a revivir la traición. Las preguntas eran interminables y a menudo dolorosas. ¿Cómo no noté las señales? ¿Por qué confié tan ciegamente? ¿Estaba realmente tan absorta en mi trabajo que no vi lo que sucedía bajo mi propio techo? Lo más difícil fue explicarles la situación a los niños. Durante las primeras semanas, mantuve la ilusión de que su padre estaba de viaje, trabajando. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses, las preguntas se volvieron más insistentes, especialmente de Lucía. ¿Por qué papá no llama?, preguntaba cada noche antes de dormir. ¿Está enfadado con nosotros? Finalmente, con la orientación de una psicóloga infantil recomendada por el hospital,
Decidí contarles una versión adaptada de la verdad. No les hablé de fraude o falsificación, conceptos demasiado complejos para niños de 8 años. En cambio, les expliqué que su padre había tomado dinero que no le pertenecía y ahora tenía problemas con la ley. ¿Es un ladrón?, preguntó Miguel, sus grandes ojos incrédulos. Hizo algo malo, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero eso no significa que sea una mala persona por completo. Todos cometemos errores. Los suyos fueron muy grandes y ahora debe afrontar las consecuencias. ¿Volverá algún día?, insistió Lucía. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Pero pase lo que pase, nosotros 3 seguiremos siendo una familia fuerte. Las reacciones de los niños fueron tan diferentes como sus personalidades. Miguel, pragmático incluso a su corta edad, pareció aceptar la situación con sorprendente facilidad. Lucía, en cambio, comenzó a tener pesadillas y problemas en el colegio. Su profesora me llamó preocupada por su repentino aislamiento y su resistencia a participar en actividades grupales. Está procesando un duelo, explicó la psicóloga cuando le conté sobre estos cambios. No por muerte, sino por pérdida. La pérdida de la imagen que tenía de su padre, la pérdida de su seguridad familiar. Es normal y saludable que exprese ese dolor. Mientras los niños luchaban con sus propias heridas emocionales, yo enfrentaba mis demonios cada noche, cuando la casa quedaba en silencio. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Repasaba cada momento, cada conversación con Raúl durante los últimos años, buscando las señales que debía haber visto, las mentiras que debía haber cuestionado. Mi madre se convirtió en un pilar fundamental durante ese periodo. Se mudó temporalmente con nosotros, ocupándose de los niños cuando yo tenía audiencias judiciales o turnos extendidos en el hospital. Su presencia tranquila y su sabiduría práctica fueron bálsamos para mi alma atormentada. No puedes cambiar el pasado, Carmela, me decía mientras compartíamos un té en la cocina durante esas noches de insomnio. Solo puedes decidir cómo construirás tu futuro. 4 meses después de la desaparición de Raúl, recibimos la noticia. Lo habían localizado en Tánger, intentando abordar un ferry hacia las Islas Canarias con documentación falsa. La policía marroquí lo detuvo a petición de la Interpol. La fotografía que me mostraron no parecía mi marido. El hombre de la imagen tenía el pelo teñido de rubio, más corto, y había perdido peso. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos. Ojos que una vez me miraron con amor, o al menos con una convincente imitación de amor. Su extradición a España fue rápida, gracias a los acuerdos bilaterales entre ambos países. Cuando finalmente lo vi en la sala del juzgado, sentado junto a su abogado, un extraño con traje caro que no era Javier, sentí una mezcla desconcertante de emociones: alivio, rabia, tristeza y, sorprendentemente, una pizca de compasión. Raúl no me miró ni una sola vez durante esa primera audiencia. Mantuvo la cabeza baja, respondiendo solo con monosílabos a las preguntas del juez. Su abogado presentó una estrategia defensiva basada en problemas de adicción y depresión no tratada, solicitando clemencia y un enfoque terapéutico en lugar de punitivo. «Es patético», murmuró Javier mientras salíamos del juzgado. «Ni siquiera tiene la dignidad de admitir lo que hizo». «¿Crees que funcionará?», pregunté. ¿Su estrategia de victimizarse? No con este juez, respondió Javier con confianza. Las pruebas son abrumadoras. La falsificación, el fraude, el robo, incluso la fuga. No hay manera de que salga de esta sin una condena significativa. Tenía razón. 2 semanas después, Raúl fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia: 5 años de prisión y la obligación de restituir todo el dinero robado. El juez fue particularmente severo al señalar la premeditación y el abuso de confianza familiar como agravantes. Me sorprendí a mí misma llorando cuando leyeron la sentencia. No por Raúl, sino por lo que habíamos perdido. Por la familia que nunca volvería a ser. Por la inocencia arrebatada a mis hijos. Por la confianza que yo quizás nunca recuperaría completamente. A la salida del juzgado, Alejandro y Marta me esperaban. Su bebé había nacido durante esos meses. Un niño pequeño que dormía plácidamente en su carrito, ajeno al drama que había precedido su llegada al mundo. «Queríamos darte las gracias», dijo Marta, abrazándome espontáneamente. «Tu fuerza nos inspiró durante todo este proceso».
Han encontrado una casa preciosa en Triana, añadió Alejandro. No tiene el encanto de la vuestra, pero será un buen hogar para nuestro pequeño Pablo. Les sonreí, genuinamente feliz por ellos. En medio de todo el caos, al menos su historia tendría un final feliz. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Lucía me hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Iremos a ver a papá a la cárcel? Respiré hondo, buscando la respuesta correcta, la que protegiera su corazón ya demasiado lastimado. Si quieres verlo, podemos arreglarlo, respondí finalmente. Pero es tu decisión, cariño. No tienes que hacer nada que te haga sentir incómoda. Ella asintió, procesando mis palabras con esa madurez prematura que las circunstancias le habían impuesto. Quizás algún día, dijo finalmente, cuando ya no esté tan enfadada. Recuerdo pisar la casa nuevamente por primera vez después de la sentencia. Olía a polvo y sueños marchitos, pero era mía. Toqué las paredes, ahora marcadas por el tiempo y los extraños, y susurré: estamos en casa. Mis hijos corrieron por los pasillos, gritando como solían hacerlo, sus risas rebotando en las paredes vacías. Me quedé en el salón, dejando que el silencio se asentara, permitiendo que me recordara todo lo que había sobrevivido. El proceso legal había durado casi un año completo. Un año de incertidumbre, de vivir entre la casa de mi madre y un pequeño apartamento alquilado cerca del hospital. Un año de explicaciones interminables a vecinos curiosos, de miradas compasivas en el supermercado, de conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la sala de profesores durante las reuniones escolares. Ahora, finalmente, podíamos volver. El juez había anulado la venta fraudulenta y tras comprobar que yo había seguido pagando fielmente la hipoteca original durante todo ese tiempo, dictaminó que la propiedad seguía siendo legítimamente mía. La segunda hipoteca que Raúl había sacado se consideró parte de su fraude y, por tanto, nula. Es hora de un nuevo comienzo, dijo Javier, dejando una caja de cartón en el recibidor. Se había ofrecido a ayudarnos con la mudanza, aunque mudanza no era realmente la palabra adecuada. No estábamos trayendo muebles nuevos. Estábamos reclamando los nuestros, los que habían permanecido cubiertos con sábanas durante nuestra ausencia. Gracias, le dije, las palabras insuficientes para expresar mi gratitud. Por todo. No sé cómo habría sobrevivido a esto sin ti. Javier sonrió, ese gesto cálido que había sido mi ancla durante la tormenta. Somos familia, Carmela. La verdadera familia se apoya en los momentos difíciles. Familia. La palabra tenía ahora un significado diferente para mí. Ya no era el ideal perfecto que había perseguido durante años, sacrificándome hasta el agotamiento para mantener una fachada de normalidad. Ahora era algo más pequeño pero infinitamente más fuerte. Mis hijos, mi madre, Javier, los pocos amigos que habían demostrado su lealtad durante la crisis. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó Elena, entrando con otra caja. Mi amiga y colega había insistido en tomarse el día libre para ayudarnos con la mudanza, una generosidad que me seguía conmoviendo. Creo que ya casi está todo, respondí, mirando alrededor. La casa parecía extrañamente vacía, a pesar de contener prácticamente las mismas pertenencias que antes. Quizás era porque había dejado atrás el peso de las mentiras, la opresión de vivir en una realidad fabricada. Los niños habían aceptado el regreso con diferentes reacciones. Miguel estaba claramente feliz de volver a su habitación, a su rutina, a la normalidad. Lucía, sin embargo, mostraba una reserva que rompía mi corazón. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté esa noche, cuando la encontré sentada en el alféizar de su ventana, mirando las estrellas sobre el patio andaluz. «¿Y si vuelve?», preguntó en voz baja, «cuando salga de la cárcel. ¿Y si vuelve y nos hace daño otra vez?». Me senté junto a ella, acariciando su pelo castaño, tan similar al mío. «Tu padre nunca nos hizo daño físicamente, Lucía. Cometió errores terribles, pero no es un hombre violento. Nos hizo daño aquí», insistió, señalando su corazón. «Y podría volver a hacerlo». No podía negar su lógica. El daño emocional era real, las cicatrices evidentes en su repentina madurez, en su nueva cautela ante las promesas, en su tendencia a verificar 2 veces cualquier cosa que le decían. «Cuando tu padre salga de prisión, muchas cosas habrán cambiado», expliqué, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Tú serás mayor, más fuerte. Yo seré más sabia,
más cautelosa, y tendremos protecciones legales que nos mantendrán seguros. Pareció reflexionar sobre mis palabras, asimilándolas con esa seriedad que a veces me asustaba en alguien tan joven. ¿Tú lo sigues queriendo?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amaba todavía a Raúl? El hombre con quien me había casado, el padre de mis hijos, el compañero que había imaginado tener para toda la vida. Ese hombre ya no existía. Quizás nunca existió realmente, sino solo en mi imaginación, en mis esperanzas. Quiero al padre de mis hijos, respondí honestamente, a la persona que creó contigo y con tu hermano los mayores tesoros de mi vida. Pero el hombre que hizo todas esas cosas terribles, a ese hombre no lo conozco. Y no lo quiero. Pareció satisfecha con mi respuesta, o al menos lo suficientemente tranquila para permitir que la acostara y le diera un beso de buenas noches. Las semanas siguientes fueron de ajuste y reconstrucción. Pintamos las habitaciones, no tanto porque lo necesitaran, sino como un acto simbólico de renovación. Elegimos juntos los colores: un azul tranquilo para Miguel, un verde bosque para Lucía, un cálido amarillo limón para la cocina, donde pasábamos cada vez más tiempo cocinando juntos. Una actividad que había descubierto me relajaba profundamente. En el hospital, solicité reducir mis horas. Fue una decisión difícil económicamente. Aún teníamos la hipoteca, y ahora era la única fuente de ingresos, pero necesaria para mi bienestar mental y para estar más presente con los niños. La directora de enfermería, una mujer que había seguido mi caso con compasión, me apoyó completamente. «Te mereces algo de paz, Carmela», me dijo mientras firmaba mi solicitud. «Y los niños necesitan tu presencia más que los lujos que podrías darles trabajando hasta el agotamiento». Tenía razón. El tiempo que ahora pasaba con Lucía y Miguel no tenía precio. Redescubrimos juntos pequeños placeres: los domingos en el Parque de María Luisa, helados en la Plaza de España, excursiones de fin de semana a las playas de Cádiz. Poco a poco, sus risas volvieron a ser frecuentes, genuinas, despreocupadas. Javier se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Al principio venía con la excusa de revisar asuntos legales pendientes: la distribución del dinero recuperado, las restricciones que se impondrían a Raúl tras cumplir su condena, el fideicomiso que establecimos para la educación de los niños. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron más personales, menos profesionales. «Tío Javi viene hoy, ¿verdad?», preguntaba Miguel cada viernes, anticipando las sesiones de fútbol en el patio trasero que se habían convertido en tradición. «¿Traerá su famosa tortilla?», añadía Lucía, quien había desarrollado una afición por cocinar junto al hermano de su padre. Yo observaba esta evolución con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba que los niños tuvieran una figura masculina positiva en sus vidas, alguien que les demostraba constantemente que los hombres podían ser confiables, cariñosos y presentes. Por otro, me preocupaba que estuvieran sustituyendo a su padre con su tío, creando una fantasía familiar que podría complicarse si algún día Raúl decidía volver a sus vidas. 6 meses después de nuestro regreso a casa, recibí una carta de la prisión. Me temblaban las manos al abrirla, insegura de lo que Raúl podría querer decirme después de tanto silencio. La carta era breve pero impactante en su sinceridad. Reconocía plenamente su culpa, sin excusas ni justificaciones. Hablaba de su adicción al juego, que había comenzado como un pasatiempo y se había convertido en una obsesión que nublaba su juicio. Mencionaba la terapia que estaba recibiendo, los grupos de apoyo a los que asistía, el trabajo que hacía para entender las raíces de su comportamiento destructivo. Y, lo más sorprendente, no pedía nada, ni perdón, ni una segunda oportunidad, ni siquiera ver a los niños. Simplemente expresaba su deseo de que estuviéramos bien, de que hubiéramos encontrado algo de paz tras el caos que él había creado. Lloré al leerla, no por nostalgia o anhelo, sino por el reconocimiento de que, quizás, Raúl finalmente estaba enfrentando sus demonios con honestidad. Era un pequeño consuelo en medio de todo el dolor, una diminuta semilla de redención que no cambiaba el pasado pero ofrecía un atisbo de un futuro menos amargo. Decidí no mostrar la carta a los niños todavía. Eran demasiado jóvenes, las heridas demasiado recientes. Quizás algún día, cuando pudieran entender mejor la complejidad de las debilidades humanas, la imperfección del amor, lo difusos que pueden ser los límites entre víctimas y victimarios. Una tarde,
Mientras organizaba el trastero, encontré una caja de recuerdos que había olvidado. Fotos de nuestra boda, las primeras ecografías de los mellizos, cartas que Raúl y yo nos habíamos escrito durante nuestro noviazgo. Por un momento, consideré deshacerme de todo. ¿Por qué preservar los vestigios de una relación que había terminado en tal traición? Pero algo me detuvo. Estos no eran solo mis recuerdos, también formaban parte de la historia de mis hijos. Algún día podrían querer saber cómo comenzó todo, ver que hubo momentos de genuino amor antes de que las mentiras lo corrompieran todo. Guardé la caja en lo alto de un armario, ni escondida ni prominente, simplemente esperando el momento adecuado, como tantas verdades en nuestra vida. Esa primavera, planté un pequeño huerto en el patio trasero. Nunca había tenido tiempo para la jardinería antes, siempre corriendo entre turnos, siempre postergando los pequeños placeres en favor de necesidades más urgentes. Ahora, observar el crecimiento diario de los tomates cherry, el perejil, las fresas que Lucía había insistido en incluir, se convirtió en una metáfora de nuestra propia sanación, lenta, requiriendo cuidados constantes, pero firmemente avanzando hacia la plenitud. Javier me encontró una tarde contemplando mi creación, una taza de té en la mano, el sol de Sevilla dorando mi piel. «Te ves en paz», comentó, apoyándose en la pared junto a mí. «Lo estoy», respondí, sorprendida al darme cuenta de que era cierto. No una paz perfecta, no sin sombras o temores ocasionales, pero paz al fin y al cabo. No es la vida que imaginé, pero es una buena vida. Sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar seguridad y comprensión. Las mejores vidas rara vez son las que planeamos. En ese momento, con la risa de mis hijos de fondo mientras jugaban en el salón, rodeada por las plantas que había nutrido con mis propias manos, sentí algo que no había experimentado en años. Posibilidad. No certeza, no garantías. Había aprendido dolorosamente lo ilusorias que éstas pueden ser, sino la apertura hacia un futuro que, aunque impredecible, contenía semillas de alegría, propósito y quizás lo más importante, autenticidad. Mi historia no era solo sobre traición, descubrí. Era sobre resistencia, sobre aprender que nadie puede robarte tu valor, tu fuerza o tu voz. La casa podía haber sido vendida, pero nunca me la arrebataron realmente, porque el verdadero hogar, el construido con resiliencia, verdad y amor, siempre había vivido dentro de mí.